Dios te bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día. Vengo por aquí porque quería compartirles sobre una experiencia que yo tuve cuando fui a Kansas City junto al grupo de oración, y quería compartirles sobre un sueño que yo tuve antes de ir a Kansas. Y wow, Dios siempre habla a tiempo. Por eso es muy importante de ponerle atención a los sueños. Cuando nosotros íbamos de camino para Kansas, fuimos en carro. No voy a decir exactamente pero cuánto fue, pero fue más de 6 horas. Íbamos manejando para ese evento que estuvo tan poderoso, donde la manifestación del Espíritu Santo fue derramada de una manera sobrenatural. Pero lo que quiero venir a decir es que en ese sueño yo me acuerdo que miraba el grupo de adoración de mi iglesia donde yo me congrego, y voy a hacer un poco corto con el sueño, no voy a dar todos los detalles, pero me quiero enfocar en lo que me estaba ministrando el Espíritu Santo cuando íbamos de camino. En el sueño yo me acuerdo que iba manejando, yo estaba viendo el GPS. Y cuando iba viendo el GPS, miraba que faltaba mucho tiempo para yo llegar al destino. Cuando se transicionó ese sueño, apareció un solar grandísimo que era puro monte, y no había nada de ciudad. Solamente se miraba zacate y se miraban unas rocas como unas montañas, pero eran piedras. Y yo me acuerdo que yo iba subiendo esa piedra, pero cada vez que yo iba subiendo la piedra, se sentía la presencia. Y cuando iba para rumbo para arriba, más y más subiendo, más sentía la presencia de Dios. Y de repente ya no estaba yo subiendo la roca, sino empecé a volar hacia arriba. Había alguien, una muchacha que se subió arriba de mí. Cuando ella vio que yo empecé a volar para arriba directamente, y cuando yo no podía ver, ¿verdad? Yo le dije a la muchacha, dime cuando llegamos al destino. Y me dijo ella, ya llegamos. Y me desperté del sueño. Es muy importante cuando uno sueña, porque por veces no entendemos la revelación o lo que Dios nos quiere hablar. Y yo me acuerdo que cuando íbamos para Kansas, iba mi amiga y yo, y ella iba manejando. Cuando ella iba manejando, yo tenía ese anhelo de decirle, hey, si quieres yo te ayudo a manejar, porque acuérdense, era más de 6 horas que íbamos de camino para Kansas. Y ella iba manejando, y yo cada ratito sentía eso de decirle, si quieres yo te puedo ayudar a manejar. Y ella me decía, no, estoy bien. Pero llegó un momento que ella me dijo, si quieres ya puedes manejar. Yo no sé por qué sentía eso dentro de mí tan fuerte. Y cuando yo empecé a manejar, literal, cuando yo empecé a manejar, el Señor me trajo memoria ese sueño. Cuando yo iba manejando, el Espíritu Santo me acordó que iba con el grupo de alabanza. Y así exactamente estaba pasando. Y cuando yo iba manejando más y más, se sentía una presencia. Porque donde yo vivo, el estado que yo vivo está abajo. Y para manejar para Kansas tienes que manejar para arriba. Ahora era más de 6 horas. Y así como en el sueño, cuando yo iba subiendo la piedra y iba subiendo hacia arriba, sentía más la presencia. Y así me estaba pasando. Faltaban como unas 3 horas, y cada vez que manejaba más profundo, yo sentía la presencia de Dios. Empecé a ver que había un solar de puros zacates, igual como yo lo había visto en el sueño. Y cuando iba manejando aún más profundo, empezaron a salir esas piedras que yo estaba subiendo en el sueño, y el Espíritu Santo me empezó a hablar. Y así como yo iba subiendo, y cuando la muchacha que se subió arriba de mí, era porque yo tenía una asignación y le iba a ayudar a ella a manejar. Entonces, porque ella no me había dicho en el momento, pero ella me dijo después que le dolía la cabeza, que no se sentía bien, me acordó el Espíritu Santo que yo estaba cargando a mi amiga. Y cuando el Espíritu Santo me acordó de eso, me empezó a
revelar el sueño era algo impresionante, porque antes aún de llegar a Kansas, ya el Señor los estaba llenando. Había una presencia y cada vez que íbamos subiendo más, se sentía la gloria de Dios. Y yo le había comentado ese sueño a mi amiga, que Dios estaba confirmando que íbamos a ir para ese lugar aún antes que nosotros lo habíamos planeado. Por eso Dios es tan específico. Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te revela algo de lo que está por venir, atesora y espera, confía en Dios. Porque en ese momento cayó, como te dije, no puedo explicarlo, había una presencia que los arropó. Y el Señor empezó a ministrarlos a cada uno de nosotros antes de llegar a Kansas City. Pero cuando llegamos a ese evento también fue un mover impresionante de Dios. Se manifestó en ese lugar donde sabemos que hoy en día se va a levantar una generación descalza, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y le doy gracias al Señor porque me dio ese sueño, porque ese sueño me dio a entender que el Señor tiene cosas grandes y que aún antes de llegar a Kansas, Él los empezó a llenar de su presencia. Si tú tienes un sueño, si Dios te habla mucho aún en sueños, en visiones, no lo tomes por menos, porque por veces soñamos y decimos, oh, solo fue un sueño. No solo es un sueño. Por veces Dios te quiere alertar lo que está por venir. Los sueños son muy importantes, pero te vengo a decir que lo que Dios está hablando tu vida, tal vez una palabra, de un sueño, una visión, créelo y atesóralo, porque al tiempo de Dios vas a ver la mano de Dios moverse a tu favor. Y quería compartir este sueño porque, wow, esta experiencia que tuve en Kansas, yo sé que muchos conocen la iglesia de Juan Carlos Harrigan y fue una bendición poder atender junto con el grupo de alabanza de mi iglesia. Fue un momento sobrenatural, un momento donde los gozamos, donde fuimos llenados de la presencia, donde el Espíritu Santo se movió de una manera sobrenatural y fue algo hermoso que yo experimenté. Y nomás quería venir aquí a compartir. Yo sé que es un video tal vez no similar a lo que he hecho anteriormente, pero yo quiero que esto se quede en tu corazón, que lo que Dios va a hacer en tu vida, aférrate a Él y Él te va a empezar a revelar y Él te va a empezar a hablar, porque sabemos que Dios está hablando en todo tiempo. No necesitas un profeta que venga a ti directamente, no necesitas alguien que te venga a poner la mano y dice el Señor. No, necesitamos una relación personal con el Señor y Él va a venir y te va a hablar a ti directamente, y lo único que tenemos que decir es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Espero que esta experiencia que he compartido ha sido de una gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.